Lo que está pasando ahora mismo en el mundo del petróleo no es un simple movimiento comercial entre dos países, es la señal más clara que hemos visto en décadas de que el orden energético global está siendo reescrito en tiempo real y la mayoría de la gente ni siquiera lo nota. Seúl está llamando a Calgary, no a Houston, no a Riad, a Calgary. Y eso, mis amigos, lo cambia todo. El estrecho de Hormuz está efectivamente cerrado. Las negociaciones para terminar la guerra con Irán han fracasado. Y países importadores de petróleo como Corea del Sur enfrentan ahora una crisis energética sin precedentes modernos. El estrecho, por donde transitan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo diarios, cerca del 20% del comercio mundial de crudo, sigue siendo una zona de guerra activa. Desde el cierre del estrecho el 4 de marzo de 2026, el petróleo Brent superó los $120 por barril y Qatar Energy declaró fuerza mayor en todas sus exportaciones. El Fondo Monetario Internacional ya recortó su proyección de crecimiento global a 3.1% para 2026, advirtiendo que el mundo se desliza hacia un escenario adverso donde los precios del petróleo podrían mantenerse alrededor de $100 por barril. Y en medio de todo esto, Corea del Sur tomó una decisión que hace 3 años hubiera parecido absurda. Hoy es pura supervivencia económica. Hoy es geopolítica en su forma más cruda y más real. Esto es lo que nadie en los grandes medios está conectando para ti. Esto es lo que necesitas entender. Empecemos por el principio, porque sin el contexto correcto no vas a entender por qué este movimiento de Corea del Sur hacia el petróleo canadiense es mucho más que un contrato de energía, es un mensaje. Es una declaración de independencia energética y tiene consecuencias directas para la posición de los Estados Unidos en el mundo. Corea del Sur importa más del 70% de su petróleo desde el Medio Oriente, una exposición que ha resultado costosa cada vez que conflictos o interrupciones en el transporte marítimo elevan las primas en el Golfo Pérsico. Eso no es una vulnerabilidad menor, eso es una dependencia estructural, una que Seúl ha querido resolver durante años, pero que nunca tuvo los mecanismos ni la urgencia suficientes para actuar de manera decisiva, hasta ahora. Porque cuando el estrecho de Hormuz se cierra y el 70% de tu suministro de petróleo queda bloqueado de la noche a la mañana, la urgencia llega sola y con ella las decisiones que antes se consideraban demasiado costosas o demasiado complicadas, de repente se convierten en la única opción racional disponible. Cuando los Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, el estrecho de Hormuz quedó bloqueado en 72 horas. Corea del Sur, que obtiene casi el 70% de su suministro de petróleo del Medio Oriente, se enfrentó de inmediato a una crisis energética. Las grandes refinadoras coreanas como HD Hyundai Oil Bank y SK Energy activaron sus planes de emergencia de diversificación. Y fue en ese momento que los teléfonos comenzaron a sonar. No hacia Riad, no hacia Houston, hacia Calgary. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque el camino que llevó a Corea del Sur hasta Canadá no comenzó con esta guerra, comenzó con Trump, con el primer Trump y luego con el segundo Trump y con las decisiones que su política arancelaria forzó sobre aliados y socios por igual. Hasta la construcción del oleoducto Trans Mountain, el 95% del crudo canadiense iba hacia los Estados Unidos, una dependencia que se volvía cada vez más riesgosa durante el primer mandato del presidente Donald Trump y nuevamente después de su regreso al poder en 2025. Canadá entendió el mensaje. Depender casi exclusivamente del mercado estadounidense para sus exportaciones de energía era una vulnerabilidad estratégica inaceptable, y cuando Trump impuso aranceles a las importaciones de energía canadiense, esa lección quedó grabada en piedra. Cuando la administración Trump impuso un arancel del 10% sobre las importaciones de energía de Canadá a principios de 2025, lastimó a los exportadores de petróleo de Alberta y envió un escalofrío por todo el sector energético canadiense. De repente, el cliente garantizado de energía no parecía tan confiable, y fue entonces cuando Canadá hizo lo que cualquier actor racional hace cuando su mayor cliente se convierte en una amenaza: diversificó, aceleró la construcción y puesta en marcha del oleoducto Trans Mountain, expandió su capacidad de exportación hacia el Pacífico y comenzó a buscar activamente nuevos mercados en Asia. Así que cuando llegó la crisis del estrecho de Hormuz, Canadá ya tenía la infraestructura,
ya tenía el producto y ya tenía el precio correcto. El costo del crudo canadiense llegando a Corea era de $64.65 por barril. El crudo americano, $73.64. El crudo saudí, $73.80. El petróleo canadiense llega a Corea del Sur casi $10 más barato por barril que la competencia. En un mundo donde los márgenes de refinación ya estaban comprimidos, esa diferencia no es trivial. Es la diferencia entre rentabilidad y pérdidas. Es la diferencia entre mantener encendidas las refinerías o enfrentar escasez nacional. En abril de 2025, HD Hyundai Oilbank importó 548,000 barriles de petróleo crudo de Canadá, valorados en 113.1 mil millones de wons, aproximadamente 82.3 millones de dólares. Fue el primer envío de petróleo desde Canadá desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato en enero. Eso fue el piloto, la prueba de concepto, y el resultado fue suficientemente positivo como para que otras compañías coreanas comenzaran a considerar contratos similares. SK Innovation y otras refinadoras también están considerando importaciones de petróleo canadiense, siguiendo el movimiento de HD Hyundai Oilbank, dijo un oficial de una compañía refinadora coreana. Si Canadá está diversificando sus exportaciones como parte de una estrategia a mediano y largo plazo, podríamos entrar en contratos de importación a largo plazo de crudo canadiense. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde el gobierno de Seúl entró en la ecuación de una manera que lo cambia todo. Seúl ha autorizado a sus refinadoras a intercambiar el crudo importado de países no Oriente Medio por reservas gubernamentales de petróleo del Medio Oriente. 20 millones de barriles están programados para estos intercambios, con 2 millones ya liberados. Este mecanismo esencialmente le da a las refinadoras coreanas un incentivo financiero para comprar petróleo canadiense. El gobierno está subsidiando activamente la diversificación lejos del Medio Oriente y Canadá está posicionado para ser un beneficiario principal. Eso no es una transacción comercial ordinaria, eso es política de Estado, eso es Corea del Sur diciendo explícitamente: queremos reducir nuestra dependencia del Golfo Pérsico y estamos dispuestos a usar las reservas nacionales para facilitar esa transición. Y ahora pensemos en lo que esto significa para los Estados Unidos, porque aquí es donde la presión sobre Trump se vuelve real y multidimensional y donde la narrativa que escuchas en los medios convencionales queda absolutamente incompleta. Trump se enfrenta a una paradoja de su propia creación. Por un lado, su política de América primero y sus aranceles sobre Canadá empujaron a Ottawa a diversificar hacia Asia, lo que significa que el petróleo canadiense, que antes fluía casi exclusivamente hacia refinerías estadounidenses, ahora está compitiendo directamente con el petróleo americano en mercados asiáticos. Por el otro lado, la guerra con Irán, que su administración inició o acompañó, creó precisamente la crisis de suministro que forzó a aliados como Corea del Sur a acelerar esa diversificación. Trump creó las condiciones para que Canadá se convirtiera en un actor energético global independiente y al mismo tiempo creó la urgencia que llevó a los compradores asiáticos a buscar esas alternativas canadienses. Bajo el acuerdo comercial con los Estados Unidos, Corea del Sur se comprometió a invertir $20,000 millones en los Estados Unidos en 2026. Eso es una concesión enorme. Pero al mismo tiempo, Seúl está comprando petróleo canadiense, está reduciendo su dependencia de los proveedores que Trump considera aliados estratégicos y está construyendo corredores energéticos alternativos que no pasan por Washington. Eso es Corea del Sur jugando en múltiples tableros simultáneamente, satisfaciendo las demandas arancelarias de Trump con una mano, mientras con la otra construye una arquitectura energética que reduce su vulnerabilidad ante cualquier futuro capricho de la Casa Blanca. Y aquí tenemos que hablar de lo que realmente está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, porque sin ese contexto no puedes entender la velocidad y la magnitud del pívot coreano hacia Canadá. Irán dijo que cerró nuevamente el estrecho de Hormuz, calificando la decisión como una respuesta al bloqueo continuado de sus puertos por parte de los Estados Unidos. El ejército iraní dijo que el control del estratégico canal ha vuelto a su estado anterior, con reportes de que lanchas iraníes dispararon con
contra un buque mercante mientras intentaba cruzar. Esto no es estabilidad, esto no es resolución, esto es una crisis activa en tiempo real que cada día que pasa convence más a los compradores asiáticos de petróleo de que depender del Golfo Pérsico es una apuesta existencialmente peligrosa. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y analistas de Wall Street están empezando a considerar la posibilidad de que los precios del petróleo puedan dispararse hasta $200 por barril. $200 por barril. Piensa en lo que eso significa para la economía global, para los precios en los supermercados, para el costo del transporte, para la inflación, para las tasas de interés, para el crecimiento económico. La industria energética advierte que la crisis apenas está comenzando. Muchos trazaron paralelos con el shock petrolero de los años 70, advirtiendo que un cierre prolongado del estrecho de Hormuz amenazaría con una crisis aún mayor. Y en ese contexto, cada barril de petróleo canadiense que llega a una refinería coreana es un barril que ya no depende de que el estrecho de Hormuz esté abierto, de que Washington y Teherán lleguen a un acuerdo o de que los buques de guerra del CENTCOM mantengan el paso libre. Las exportaciones de petróleo canadiense a Corea pasaron de 0 a 4.54 millones de barriles en solo 2 años. En los próximos años, Canadá podría estar suministrando decenas de millones de barriles anuales. Ese ritmo de crecimiento es extraordinario. Y la infraestructura que lo hace posible, el oleoducto Trans Mountain, fue una inversión que durante años fue atacada por ambientalistas, bloqueada por gobiernos provinciales y cuestionada por analistas financieros. Hoy esa infraestructura es uno de los activos geopolíticos más valiosos del hemisferio occidental. Hay que entender también lo que esto significa para las relaciones entre Canadá y los Estados Unidos, porque son profundamente contradictorias en este momento. El Tratado de Libre Comercio con los dos mayores socios comerciales de los Estados Unidos, Canadá y México, está bajo revisión en 2026, con incertidumbre sobre si Trump permitirá que el pacto expire o intentará reformarlo más a su gusto. Al mismo tiempo, Canadá está construyendo silenciosamente una estrategia de exportación que reduce su dependencia del mercado americano, no con hostilidad abierta, sino con la pragmática determinación de un país que aprendió dolorosamente que poner todos los huevos en la canasta de Washington era un error estratégico que no podía permitirse repetir. Canadá y Corea del Sur actualizaron su relación bilateral a una asociación estratégica integral en 2023, lanzando diálogos de alto nivel sobre seguridad energética y cadenas de suministro de minerales críticos. La CSP complementa el Tratado de Libre Comercio Canadá-Corea en vigencia desde 2015, que eliminó los aranceles sobre la mayoría de los productos energéticos. Eso significa que el andamiaje legal y diplomático para un comercio energético más profundo ya existía. Lo que cambió fue la viabilidad comercial gracias a Trans Mountain y la urgencia política generada por la turbulencia geopolítica. Cuando la infraestructura está lista y la crisis llega, la historia se mueve rápido. Y hablemos también de la dimensión más amplia que pocas personas están articulando con claridad. Esto es parte de una reconfiguración profunda del orden energético global que tiene a los Estados Unidos como catalizador involuntario. Trump llegó al poder prometiendo hacer a América grande otra vez en energía. Drill, baby, drill. Dominio energético americano, independencia de los caprichos de la OPEP y del Medio Oriente. Y sin embargo, las acciones de su administración, los aranceles a Canadá, la guerra con Irán, la política comercial agresiva con aliados, han acelerado precisamente la diversificación energética que reduce la influencia americana en los mercados globales de crudo. Porque pensemos en esto, si Corea del Sur construye contratos a largo plazo con productores canadienses, si las refinerías coreanas ajustan su infraestructura para procesar crudo pesado del oeste canadiense, si se establecen rutas de transporte estables y predecibles entre Vancouver y los puertos coreanos, en ese momento, la ventana para que Washington use el acceso energético como herramienta de presión sobre Seúl se cierra significativamente. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá del precio del barril. Tiene implicaciones para la negociación de aranceles.
para la presencia militar estadounidense en la península coreana, para las conversaciones sobre Corea del Norte, para la arquitectura de alianzas en el Indo-Pacífico. Corea del Sur enfrenta el problema espejo de Canadá. El país importa más del 70% de su petróleo del Medio Oriente. Una exposición que ha resultado costosa cada vez que conflictos o interrupciones de envío elevan las primas del Golfo. Las sanciones estadounidenses en 2018 detuvieron las importaciones coreanas de crudo ultraligero iraní. Luego, la invasión rusa de Ucrania interrumpió los suministros rusos, empujando a Seúl a buscar alternativas más allá de la OPEP+. Seúl ha sido golpeada repetidamente por su dependencia energética. Y cada golpe ha reforzado la determinación de no volver a estar en esa posición de vulnerabilidad. Lo que estamos viendo, en suma, no es solo una historia de petróleo. Es una historia sobre cómo los grandes poderes pierden influencia no por ser derrotados militarmente, sino por sus propias contradicciones políticas. Es una historia sobre cómo países medianos y pequeños aprenden a navegar un mundo más multipolar, buscando opciones que antes no existían o no eran viables. Es una historia sobre cómo la infraestructura, un oleoducto que atraviesa las montañas rocosas canadienses y llega hasta el Pacífico, puede cambiar la geopolítica de manera más duradera que muchas operaciones militares. Y es una historia que todavía no ha terminado. El oleoducto Trans Mountain está permitiendo un cambio importante en los flujos globales de petróleo, impulsando las exportaciones hacia Asia y reduciendo la dependencia del mercado estadounidense. Ese proceso apenas está comenzando. Las capacidades actuales son apenas una fracción de lo que podrían ser con mayor inversión y expansión de infraestructura. Participaciones de capital por parte de refinadoras surcoreanas, casas de comercio o fondos de pensiones en activos aguas arriba canadienses o terminales de exportación ayudaría a asegurar un flujo de suministro dedicado para Seúl, al tiempo que inyectaría efectivo en proyectos que enfrentan una base de inversores domésticos cautelosa. Eso es exactamente lo que va a pasar. Corea del Sur tiene el capital, Canadá tiene el recurso y ambos países tienen el incentivo geopolítico más poderoso posible para hacer que funcione. La necesidad de reducir su vulnerabilidad ante la imprevisibilidad de la política exterior americana bajo Trump. Ese incentivo compartido es más sólido que cualquier acuerdo comercial, más duradero que cualquier promesa política, más difícil de revertir que cualquier arancel que Washington quiera imponer en el futuro. La presión que enfrenta Trump en este momento es real y es estructural. No puede deshacer el cierre del estrecho de Hormuz simplemente declarando victoria en Twitter. No puede revertir la decisión de los refinadores coreanos de diversificar simplemente amenazando con más aranceles. No puede reabrir el oleoducto Trans Mountain desde Washington. El mundo se está moviendo alrededor de las contradicciones de su política. Y los actores que están moviendo las piezas son precisamente los aliados que se supone deben estar en la órbita americana. Esto es lo que significa la historia de Corea del Sur y el petróleo canadiense. No es una nota al pie de página en las noticias de energía, es un capítulo en la historia del declive de la hegemonía americana. Un declive que no llega con bombas y banderas, sino con llamadas telefónicas de Seúl a Calgary, con barcos que cruzan el Pacífico cargados de crudo bituminoso, con contratos a 5 años firmados en idiomas que Washington no está leyendo con la atención que merecen.